Vamos a seguir ahí en el Evangelio de Marcos, hermano, en el capítulo 1, a partir del versículo 16. Y yo le invito que me acompañe hasta el versículo 18 y oramos. Le pido que me ponga en manos de Dios, amén, para que Él sea hablando a su pueblo, para que Él sea hablando a cada uno de ustedes. Y que a todos nosotros nos ayude a crecer en su palabra, amén. Evangelio de Marcos, capítulo 1, el versículo 16. Dice así: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar aquí, Señor, para venir a alabar, glorificar, Señor, tu santo nombre y asimismo a poder, Señor, tener estos sermones en los cuales crecemos, Señor, en tu presencia, crecemos en tu palabra y nos ayuda también a santificarnos, Padre. Así es que en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido que hables a tu pueblo, Señor, conforme sea tu preciosa voluntad, Padre. Que este sermón les sea de bendición y que a todos juntos como tu iglesia, Señor Peniel, nos ayude a crecer, Señor, todos juntos tomados de la mano. En Cristo Jesús recibe la gloria y el honor. Amén. Muy bien. Hermano, continuamos con esta serie de sermones. Ahora estamos viendo el Evangelio de Marcos. Y no sé ustedes, ¿cuántos de ustedes, hermano, han ido a pescar? ¿Alguno de ustedes ha ido a pescar? Para los que me conocen, ¿verdad? Aquí está mi esposa y el pastor también ya me conoce, ¿verdad? Me gusta mucho pescar, hermano. Que si yo tuviera la posibilidad de dedicarme a la pesca, yo me dedicaría a eso. O sea, si un trabajo y pues todo bien y todo, yo la verdad, yo quisiera dedicarme a ser pescador, amén. De hecho, yo a mi esposa le digo, cuando ya estemos grandes, ¿verdad? Cuando estemos viejitos y Dios nos permite llegar y yo me llegue a jubilar de mi trabajo, digo, me gustaría irme a vivir a la costa por allá, digo, no sé, y mantenerme pescando todos los días ahí en el mar. Es algo que a mí me gustaría, hermano. Pero viene aquí en la palabra de Dios, amén. Pedro era un pescador y era su negocio, era el negocio de la familia, era el sustento de la familia junto con su hermano Andrés. Hermano, usted ahorita tiene su trabajo y probablemente dirá, pues ahorita estoy muy bien y me va bien y puedo sustentar a mi familia. Pero de repente llega alguien y le dice, oye, sígueme, deja todo atrás, no importa nada. Una persona que apenas la cual usted acaba de conocer, que apenas la acaba de ver cara a cara, ¿usted le seguiría así al instante, hermano? Yo creo que la pensaríamos dos veces, ¿no? La pensaríamos así como para dejarlo todo, el sustento de la familia, con lo que comemos cada día, por ir a seguir a alguien. Pero esto es lo que hizo Pedro y su hermano Andrés cuando Jesucristo les llamó, les dijo, vengan, síganme. Y ellos le siguieron al instante. Este sermón, hermano, pues lo traigo dividido en dos partes. Este primero se llama el llamado a conocer y servir a Cristo. Cuando Jesús llega, hermano, llega a Galilea. Él llega, y lo veíamos en el sermón anterior de Marcos, en el versículo 15, diciendo, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero aquí hay algo, a partir del versículo 16, hermano,
particular, algo especial, hermano, donde nuestro Señor Jesucristo está haciendo un llamado especial para Pedro y para su hermano Andrés. Y vamos a leerlo nuevamente. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, que es Pedro, echando una red en el mar porque eran pescadores, y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombre. Ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. ¿Qué pasó aquí, hermano? Hubo un llamado radical por parte de nuestro Señor Jesucristo, pero también hubo una respuesta radical, hermano, por parte de Pedro y de su hermano Andrés. No hubo una resistencia, hermano, por parte de Pedro, por parte de Andrés. No hubo una resistencia a pensarla dos veces. No hubo una resistencia a meditar en lo que les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Sino que al instante de que nuestro Señor Jesucristo: vengan conmigo, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos al instante dejaron sus redes, dice la palabra, ¿verdad? Lo acabamos de leer, y los siguieron. No hubo un no hubo un déjame pensarlo. Le siguieron al instante, hermano. Inmediatamente ellos le siguieron. Y de la misma manera, hermano, yo creo que con todos los que estamos aquí, amén. ¿Se acuerda esa vez en la tarde, la mañana, la noche en la cual usted fue salvo por nuestro Señor Jesucristo? Tampoco nos pudimos resistir al llamado de Él. Tal vez dirá: es que yo después de 3 años, es que yo después de 1 año de que me predicaron, es que yo después de 10 años que me predicaron, es que yo cuando era niño escuché la palabra de Dios, me predicaron el Evangelio de Cristo, pero hasta apenas ahorita, después de 30 años, me he convertido. Es porque hasta ese tiempo nuestro Señor Jesucristo lo confrontó cara a cara y ya no se pudo resistir. Algo que muy similar le pasó a Pablo. Pablo, recordemos, lo veíamos, Pablo, un asesino de cristianos, un perseguidor de cristianos, después de conocer, de escuchar el Evangelio, hasta que no tuvo ese encuentro, ese llamado radical por parte de nuestro Señor Jesucristo, hubo esa respuesta también por parte de Pablo, y así cada uno de nosotros, hermano. Me llama mucho la atención que nuestro Señor Jesucristo, y creo que es algo que resalta mucho Marcos aquí en el Evangelio, es que nuestro Señor Jesucristo es humilde, demasiado humilde. Recordemos en el sermón anterior, amén, cómo nuestro Señor Jesucristo se rebajó hasta lo más vil, tomando fila donde se iban a bautizar los pecadores, donde estaba el bautismo para perdón de pecados, y ahí mismo se formó. Cosa misma que la Biblia, y hasta por lógica nosotros ahorita podemos decir, no, es ilógico que se bautizara porque él no tenía pecado, pero él lo hizo así, para dar el ejemplo, para demostrar que así se tienen que hacer las cosas, lo cual le ha dicho a Juan el Bautista. Y tiene esa humildad y de elegir a personas que ante nuestros ojos, hermano, pudieran ser no aptas para el Evangelio, hablando en términos humanos. ¿Por qué? Porque pues un portador de palabra, un portador de enseñanza, alguien que te vaya a instruir, alguien que te vaya a ayudar a lo largo de tu vida, pues tú eliges a alguien ejemplar, a alguien que dice: este ha dado buen testimonio, este ha hecho esto, este ha hecho lo otro, y me va bien a mi vida. Pero nuestro Señor Jesucristo decidió elegir a Pedro. Y recuerda cómo era Pedro, hermano. Era una persona impulsiva, era una persona que se enojaba fácilmente, que actuaba conforme le actuaran a él. Yo creo que era como ojo por ojo, diente por diente, Pedro. Y aún así, nuestro Señor Jesucristo lo tomó y le dijo: Pedro, sígueme. Hermano, no sé cuántas veces, o yo creo que sí, todos lo hemos pasado, nos hemos sentido indignos de la presencia de Dios en nuestra vida. Nos hemos sentido en que no merecemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo por nosotros.
¿Verdad que sí? Pero es porque Él es soberano, hermano. Él es soberano, su gracia es más grande de lo que nosotros podamos imaginar, su misericordia es infinita, no la podemos comparar con ningún amor que podamos encontrar aquí en la tierra y que nos sintamos amados. Nada se compara al amor de Cristo, hermano. Y es a esto lo que quiero ir, a un llamado soberano. Cristo llamó no nada más a Pedro, sino a su hermano Andrés. Y más adelante vamos a leer en los versículos 19 y 20. Dice así: yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Un llamado soberano, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo eligió a ellos cuatro por encima de todas las personas que estaban a su alrededor. De todas las personas, de los demás pescadores, de las demás personas que estaban a la orilla del mar. Él hizo el llamado a ellos cuatro, hermano. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Pero al igual que a ellos, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos eligió a nosotros, los que estamos aquí, por encima de toda la gente que nos rodea, hermano. Él es quien nos elige, hermano. Él es quien nos llama. Efesios 1, 4 y 5, hermano. Si me quiere acompañar dice así: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Conforme a la buena intención, hermano, de su voluntad, es que usted y yo fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Qué privilegio tenemos nosotros y la dicha de decir: es que Él ya me tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Juan 15:16, hermano. Dice así: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Él es quien nos ha escogido, hermano, al igual que a ellos cuatro. En aquellos tiempos, hermano, por elección, no podías elegir sino una instrucción o una enseñanza por parte de los rabinos, hermano. En aquellos tiempos se tenía la elección: si querías adentrarte a la palabra de Dios, a la ley de Dios, tenías que elegir ir con los rabinos, con los maestros, a que te enseñaran para hacer cumplir la ley de Moisés, que en realidad pues está implícito, hermano, para nosotros. Pero Cristo, Él nos elige, hermano. Él no nos llamó, Él no nos elige porque nosotros le hayamos buscado. Él no nos elige porque nosotros le hayamos rogado. Él no nos elige porque nosotros, no, pues es que ya necesito de Él. No, Él nos elige sino por su infinita gracia, hermano. Por pura gracia, hermano. Él nos elige haciendo un llamado a tener una relación personal con Él, hermano. Nos elige para tener una comunión con Él, para ser sus hijos. Cristo nos elige para tener una relación personal con Él como Señor y Salvador de nuestras almas, hermano. Y una vez que Él nos llama, ojo, hermano, cuando es Él el que nos llama, cuando es Él el que viene y nos confronta directamente, cuando verdaderamente pasamos esa conversión
de que dejamos las cosas viejas y que vienen todas las cosas nuevas por parte de nuestro Señor Jesucristo. El creyente no se aparta nunca más de la vid, hermano. No se aparta nunca más de la vid. Un verdadero creyente nunca se va a apartar, hermano. Un verdadero creyente no va a dejar de dar frutos. Un verdadero creyente, hermano, va a dejar el propio yo. Un verdadero creyente va a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si hay un creyente que dice, vivo más yo y saco a Cristo de mí, quiere decir que verdaderamente aún no es un hijo de Dios. Quiere decir que aún tal vez Jesucristo no lo ha llamado. La relación con Dios, hermano, es una relación diaria. Es una relación que nos debe llevar cada día a buscarle más y más a Él, a pesar de la lucha contra nuestro propio pecado, contra nuestro propio yo. Siempre va a haber eso en la mente, que cuando tú no haces las cosas en el transcurso de la semana, que no oraste un día, dos, o tal vez no oraste toda la semana, pero el Espíritu Santo siempre te está recordando, no has orado, tienes que orar. No has leído la palabra, tienes que leerla. No has estudiado las Escrituras, tienes que estudiarlas. Aunque no lo hagas, pero el Espíritu Santo ahí está recordándote, porque eres un hijo de Dios. Mi hermano, jóvenes que están aquí, la santificación no se logra con venir a la iglesia. La santificación no se logra solamente con participar en los eventos de la iglesia o las actividades de la iglesia. No se logra participando en los eventos que hay por fuera en las demás iglesias, en las demás reuniones. Y lo mismo es para todos nosotros. La santificación no se logra solamente asistiendo, hermano, orando nada más cuando venimos los domingos. No se logra cuando participamos en las actividades de la iglesia, que hay escuela de verano, vamos a participar, que ahora que ya viene próximamente, ¿verdad? Que hay diferentes, que viene la reunión de matrimonios, vamos a participar, que no, hermano. Lo que nos santifica es la relación personal con Dios, reconocerlo como Señor y Salvador, y que le reconocemos cada día teniendo una comunión con Él, hermano. Teniendo esa comunión con Él. Cristo nos hace el llamado a conocer de Él y asimismo a servirle, hermano. ¿Para qué los invitó Jesús a seguirlo, hermano? Para que vean cómo es que Él hace las cosas. Capítulo 21, versículo 21 del capítulo 1, hermano, seguimos. Dice, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Mateo capítulo 9, versículo 1, dice que Capernaum es la ciudad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero resaltar, hermano, que en aquellos tiempos los únicos que enseñaban en las sinagogas, o bien quienes enseñaban en las sinagogas, podrían ser personas que tuvieran el conocimiento acerca de la palabra de Dios, de la ley. Pero en ese entonces, en este momento, en esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo entró ahí en Capernaum, ahí en la sinagoga, lo eligieron a Él. Lo eligieron a Él para dar la enseñanza. Y es aquí lo que quiero ir a esto, hermano. Jesús los invitó, Jesús empezó a predicar, a darle enseñanza para enseñar lo que es su santa doctrina, lo que es su doctrina, la única doctrina, la única interpretación válida, hermano. Recuerda
lo que víamos en Gálatas anteriormente, Pablo, la carta de Pablo a los Gálatas, cómo les hablaba a los Gálatas, cómo les exhortaba con amor, desde luego, porque estaban desviando su mirada ante los falsos maestros, ante los falsos profetas. Pues Jesús iba a enseñar cómo es su palabra, cómo debe de ser. Hoy en día, hermano, ¿cómo es el Evangelio? ¿Cómo es Él? Hoy en día, hermano, y tal vez, ¿qué será? Unos 15, 20 años atrás, no veíamos tanto el escuchar a falsos maestros, el escuchar a personas que tergiversan la palabra de Dios y que presentan un falso evangelio delante de las personas, porque pues no teníamos el acceso a internet todavía. Pero hoy con el internet pues puedes encontrar demasiados falsos predicadores, demasiados falsos profetas, ¿verdad? Que se autodenominan profetas, apóstoles. Y quiero mencionar hoy en día, hermano, un ejemplo reciente. Y no es quemón, sino simplemente para que estemos alertas acerca de lo que Jesucristo nos enseña acerca del Evangelio. Amén. Recientemente, no sé si usted los ha escuchado o los escucha, pero recientemente Miel San Marcos acaba de sacar un nuevo disco, el cual se llama Evangelio. Y en ese disco, cuando pues ya se empieza a presentar desde el inicio, porque es un concierto, empiezan a pasar predicadores al principio del video, predicadores que ellos pues los señalan como predicadores del Evangelio de Cristo. Y que dirá, ay, pues eso qué, hermano, pues eso qué. Aquí el detalle del problema es que son personas que han tenido muy mala fama respecto a sus predicaciones, respecto a la presentación del Evangelio de Cristo. Salen predicadores, yo nada más anoté 4 porque son de los que más he conocido, ¿verdad? Como Benny Hinn. ¿Quién ha escuchado de Benny Hinn, hermano? Si no, pues lo puede investigar, lo puede escuchar. Y dices tú, o sea, no hay ningún problema con que los pongan, pero es que el problema es cuando tú estás presentando un disco como el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, son noticias agradables, son noticias de gozo. Amén. Pero no para darle gozo a la carne y a los deseos pasionales de nuestro pecado. Benny Hinn, pues para los que no lo conocen, es uno de los máximos exponentes del Evangelio de la Prosperidad. Te mete el dinero por un oído y no deja que se salga por el otro, hermano. Si algún día te lo llegas a topar, pues ahí te lo has de topar cuando estés escuchando una predicación de sana doctrina, de buena doctrina, pues ahí te lo van a poner enseguida para que lo escuches. Cash Luna, muchos si no es que todos lo conocen sus prédicas, sus intenciones. También viene Jimmy Swaggart, discúlpeme mi inglés, hermano, no lo tengo muy bien. Otro exponente del Evangelio de la Prosperidad, a más no poder, incluso pues con problemas personales por eso, por el saqueo a la gente, hasta llegar a estar en la cárcel. Morris Cerulo, uno de los máximos exponentes en Estados Unidos del Evangelio de la Prosperidad. E incluso Morris Cerulo, en una de sus enseñanzas, dice que nosotros somos una especie de pequeños dioses aquí sobre la tierra. De hecho, no vi mucho de él, pero en uno de sus cortos mensajes
cuando él está predicando aquí en el altar, él dice, usted cuando está aquí escuchando la palabra de Dios, usted no está viendo a Morris Cerulo, usted está viendo a Dios. O sea, palabras tremendas, hermano. Y pues ya vienen predicadores, pues viene como Billy Graham, ¿verdad? Hay predicaciones pues, buenas también de Billy Graham, motivacionales también, ¿verdad? Quienes lo han escuchado. Y Dante Hebel, que yo en algún momento sí agarré a Dante Hebel así como que, ay, Dante Hebel, no, pues como traía ahí cada unas ideas. Pero realmente hasta ahorita, hermano, pues es como que el que más se defiende porque como que ha estado analizando. Yo lo he visto que a raíz de la pandemia que pasó, pues ha ido analizando muchas cosas y pues hay como que se defiende. Por eso no los anoté aquí. Pero, ¿a qué voy con esto, hermano? Que día a día el Evangelio de Cristo hasta el día de hoy, y va a seguir pasando, ha pasado por generaciones, todas las generaciones, hermano, mal presentado, ha sido tergiversado y mal usado con fines de lucrar, de saquear a las personas. Pero recordemos ahí en Gálatas capítulo 1, hermano, versículos 6 al 9, dice así lo que le decía Pablo a los Gálatas, dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si a alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea expulsado, sea apartado, hermano. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? La audiencia, cuando Jesucristo llega a enseñar, cuando llega y proclama ese arrepentimiento, cuando llega y les dice, crean en el Evangelio, ¿qué fue lo que pasó? La audiencia se admiró, hermano, se quedó asombrada cuando Cristo empezó a enseñar. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces, cuando las personas iban y enseñaban en gran parte material de lo que enseñaban los rabinos en aquella época. Mencionaban mucho lo que enseñaba tal rabino, y tal rabino dice esto, y tal rabino dice esto otro. Pero cuando Jesucristo empezó a enseñar, ellos se admiraron. Y dice así el versículo 22, y se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice ahí? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Les enseñaba como quien tiene autoridad, y luego le agrega esto, hermano. Y no como les enseñaban los escribas, que era lo que les decía ahorita. Los intérpretes de la ley enseñaban lo que enseñaban y citaban a los rabinos. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerda usted en el Sermón del Monte, hermano? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando y le decía, ustedes habrán oído esto, ustedes habrán oído decir esto, pero yo les digo que es esto. ¿Lo recuerda, hermano? Porque Él vino a enseñar las cosas cómo se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer bien, hermano. Los escribas
Eran maestros de las escrituras y lo respetaban, hermano, pues eran los que enseñaban. Pero hasta que llegó Jesús, quedaron sorprendidos, hermano. Quedaron anonadados, quedaron en shock, quedaron confrontados por el Evangelio de Cristo, hermano. Pero no solamente eso, hermano, no solamente es eso, sino que ahí viene vamos a llamarle la cereza del pastel. A partir del versículo 23, hermano. Y es donde yo les quiero presentar con este encabezado: autoridad de Cristo sobre los demonios. Leamos ahí el versículo 23 hasta el 26. Dice: en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él, hermano. La autoridad, el poder de nuestro Señor Jesucristo para echar fuera demonios. Pero ¿se imagina usted cuántas veces habrá ido esta persona endemoniada a ir y escuchar palabra, a ir a escuchar enseñanza que se supone que es por parte de Dios, y que nada de lo que le predicaran, nada de lo que le dijeran le hubiera molestado? Se fijó aquí el impacto que causó en él nuestro Señor Jesucristo en cuanto empezó a enseñar, en cuanto llegó con su presencia, se presentó delante de la audiencia, ahí en la sinagoga, el impacto que causó que el mismo demonio le reconoció. ¿Cuántas veces habrá estado ahí, hermano, en la sinagoga escuchando palabra de Dios sin ser molestado? Hermano, al diablo no le interesa que todos nos reunamos en una congregación, que todos nos reunamos en cuatro paredes, si el que está predicando no proclama el Evangelio de Cristo, si el que está predicando solamente te habla del amor de Dios, si el que está predicando no te está confrontando con tu pecado, y no por él, sino porque la palabra de Dios así nos confronta. Al diablo no le interesa que nos reunamos si no pasa eso, hermano. Al diablo no le interesa que todos vengamos y nos vayamos como llegamos, sin que haya un cambio en nuestras vidas, sino sin que haya un avance, sin que haya un progreso. Al diablo no le interesa, hermano, que tú te congregues y vengas a escuchar palabra de Dios, si no te están presentando a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como perdonador de tus pecados, como aquel que dio la vida por ti en la cruz del Calvario, aquel que sana tus heridas, aquel que te da una vida nueva, una vida abundante, y que está por consolidarse en una vida eterna. Al diablo no le interesa, hermano, que te reúnas si nada de eso pasa. Escuchaba unas palabras de Paul Washer y decía: cuando un no creyente, cuando un inconverso se presenta en la iglesia y le gusta, se divierte en la alabanza, le agrada la alabanza, no le incomoda. No le incomoda la palabra cuando está el predicador hablando. Dice: esa iglesia tiene un problema. Porque un inconverso no está llamado a arrepentirse de sus pecados. No está siendo llamado a que busque el perdón de Dios. No está siendo llamado a reconocer que es un pecador y falto delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano,
¿Cuántas iglesias? Bueno, a lo menos yo sí. He conocido que la gente vuelve porque es un ambiente muy chévere, porque es un ambiente muy suave, porque era divertido cuando estás danzando ahí con la alabanza, cuando estás moviéndote de un lado a otro y les pareció a gusto. Pero nada de buscar arrepentimiento delante de Dios se ha quedado en sus vidas. Es un gran problema, hermano. El demonio, hermano, hablando aquí, volviendo aquí a la palabra del Señor, en el versículo 24, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Él está hablando en implícito, hermano. Él está hablando por él y por el cuerpo en el que estaba. Y dice, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. El demonio sabía que Jesús era 100% hombre, porque le dice, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Está reconociendo que es 100% hombre, pero también está reconociendo que es 100% divino, porque dice, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Él sabía que Jesús llegó para destruirlos. Él sabía que Jesús era el del poder. Él sabía que Jesús es la verdad. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, cállate y sal de él, él obedeció, aunque no quisiera, hermano. Los demonios le obedecen, hermano, aunque no quieran. Dice el versículo 27, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Hermano, Satanás y sus demonios existen. A Satanás y sus demonios le interesa que tú dudes de Dios. ¿Por qué cree que hoy en día, hermano? Bueno, desde siempre, pero cada día lo podemos notar más. Las fiestas de Halloween, todo lo que hacen, todas las caras horrendas. ¿De dónde creen que la sacan, hermano? Que es producto de la imaginación, así nada más. Que nada más pasa, pues es que se lo inventaron y que se vean un poco feos y... Hermano, las películas de terror, ¿a poco usted cree que son películas de terror nada más para pasar un momento de adrenalina y pasar una tarde de películas ahí con la familia y asustarse un poco para que se acelere el corazón y bombee mejor la sangre? No, hermano, no. Satanás y sus demonios están rodeando este mundo y están metiendo a la gente a que le sigan, a que les llama la atención, que vienen circos y teatros nuevos y que vienen llenos de experiencias horrorosas y todo eso, hermano. Pues es que es real, no se queda nada más en que tú vas a ir a ver un show y ya, no, hacen ritos satánicos, las películas consagradas para Satanás. Y a veces, hermano, hasta a veces, tal vez hasta hemos pensado, pues vamos a ver una película de terror a ver qué tal. No, hermano, no nos va a ayudar, al contrario, le vamos a abrir camino al enemigo para que él empiece a tomar control de nosotros. Parece algo muy así como que, no, ¿qué va a pasar? No, hermano, sí pasa, sí sucede. Tanto así que mire nuestro Señor Jesucristo,
vino y expulsó de un hombre a un demonio. Y no nada más a él, más adelante, ¿verdad? Estaremos viendo. Pero, hermano, tenga usted siempre en mente, siempre tenga en su cabeza, que así como Dios existe, así como Cristo vino a salvarlo, vino a restaurarlo, vino a morir por usted, el diablo dice su palabra, ¿verdad? Que también vino para hurtar, matar y destruir. Que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermano. Entonces el demonio salió de este hombre aunque no quisiera, hermano. Y a esto quiero que lleguemos, hermano. ¿Quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo? ¿En quién estamos nosotros confiando, hermano? Nosotros, hermano, podemos confiar plenamente en Él a pesar de las circunstancias que hay a nuestro alrededor, alrededor de este mundo, alrededor de nosotros. Podemos confiar plenamente en Él porque Él es el del poder, Él es el de la autoridad. De Hechos 23, ahorita lo que estaba leyendo el pastor y lo que comentó, Pablo lo querían matar, ¿verdad? Pero nosotros, así como Pablo también, ¿verdad? Tenemos que tener esa confianza plena en Él, a pesar de las circunstancias que sucedan a nuestro alrededor en este mundo. Debemos de vivir plenamente confiados en que no hay nada que esté fuera del alcance de su poder. No hay nada, hermano, que esté fuera del alcance de su poder. Y nosotros tenemos la dicha de ser llamados hijos de Dios, hijos de Él, salvados por Él, porque Él se compadeció de nosotros, fue compasivo con nosotros. Él es un Salvador compasivo, hermano. Él es un Salvador que nos ama. Él es un Salvador con poder, Él es un Salvador con autoridad, hermano. Y usted y yo podemos estar plenamente confiados en Él. En Él. Nuestra confianza debe permanecer en Él, hermano, a pesar de las circunstancias adversas que pudieran llegar a nuestra vida, a nuestro alrededor, hermano. Entonces, que no vengan, que no le cuenten, que no le digan, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo está enseñando quién es la verdad. Él mismo nos está enseñando que Él es la verdad, que Él es el del poder, que Él es el de la autoridad. Amén. Así como la audiencia que tenía nuestro Señor Jesucristo quedaron asombrados de escuchar la verdad. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, hermano, pasamos por esa circunstancia. Pasamos por ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo llegó, no sé, tal vez a través de un predicador, de alguien que lo evangelizó y lo dejó asombrado acerca de la enseñanza que ya traía anteriormente. Cualquier enseñanza, hermano, cualquier enseñanza, cualquier religión, cualquier secta, lo que sea, cualquier cultura familiar, pero cuando vino y se presentó nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros, fuimos asombrados, fuimos impactados, fuimos salvados. Amén. Entonces, oremos, hermano, oremos a Dios. Hemos sido llamados a conocer y a servirle, pero también ligado a eso, fuimos llamados a su enseñanza para ver cómo es Él que hace las cosas, cómo es Él que trabaja. Así es que pidámosle a Dios, hermano, que
que Él nos ayude a permanecer en Él, a seguir adelante, que no venga cualquier maestro, cualquier viento de doctrina a querer entorpecer la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, sino que permanezcamos firmes en Él y que lo que aprendamos, hermano, lo pongamos por obra. Amén. Señor, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque me amaste y me salvaste. Gracias, Señor, por corregir mi vida. Gracias, Señor, por ser tú ese camino que se ha puesto delante de mí, delante de nosotros, para seguirte. Gracias por demostrarnos que tú eres la verdad, que tú eres la vida y que las cosas se hacen como tú dices y no como alguien más quiera venir a tergiversar tu palabra y presentárnosla. Como tú lo dijiste, Señor, en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho esto, pero yo te digo que es esto. Señor, gracias por corregirnos cada día, gracias por enseñarnos, gracias por ese llamado soberano, gracias por ese llamado radical a nuestras vidas, Señor. Gracias por ser compasivo, por tener esa paciencia con nosotros y tenernos hasta el día de hoy aquí para aprender. Sé tú, Señor, donde quiera que estemos, sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros, redarguyendo nuestras vidas y nuestros corazones cuando nos estemos apartando de ti, cuando estemos descuidando nuestros tiempos de comunión contigo, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te agradezco, Padre. Amén y amén.